Hola a todos, en este vídeo vamos a terminar de tejer la maleta. En la primera parte tejimos el fondo de la maleta y los bordes, los botones flores y el asa. En este vídeo voy a enseñar cómo hacer la tapa, cómo coser el fondo con los bordes, el asa y los botones flores, y luego unimos la tapa con la maleta. Así vamos a poder terminar nuestras maletas y llenarlas. Vamos a empezar. La tapa de la maleta vamos a hacer de la misma manera que el fondo de la maleta, pero al ancho vamos a añadir 2 puntos más. Para el fondo de la maleta hicimos 14 cadenetas. Para la tapa vamos a hacer 16 cadenetas más una cadeneta al aire. Y ahora vamos a tejer la misma cantidad de las vueltas que en el fondo de la maleta. En mi caso voy a hacer 9 vueltas de puntos medio altos. La primera vuelta tejo puntos medio altos en cada cadeneta hasta la última cadeneta. En la última cadeneta tejo 3 puntos medio altos. Todos los 3 puntos tejo en la misma cadeneta. Y por otro lado de la cadeneta tejo puntos medio altos regresando al principio de la vuelta. Hago un punto enano en el primer punto de la vuelta, una cadeneta al aire y ahora vamos a tejer alternando las vueltas pares e impares. Puedes volver a ver la primera parte del tutorial donde lo explico más detallado. Te dejo el enlace en la descripción. Las vueltas pares siempre empezamos en el segundo punto de la vuelta. Y en el último punto de las vueltas pares siempre hacemos un aumento.
hago un aumento de puntos medio altos así. Dejo un punto medio alto tomando la hebra delantera y dejo otro punto medio alto tomando la hebra trasera. Hago un punto enano en el primer punto de la vuelta. Y así tejo para tener 9 vueltas en total. Termino la última vuelta, hago un punto enano en el primer punto. No corto el hilo porque luego vamos a unir la tapa con la maleta usando este mismo hilo del ovillo. Ahora tenemos todas las piezas listas y vamos a unirlas. Ahora vamos a necesitar nuestra aguja porque vamos a coser mucho. Vamos a unir los bordes con el fondo. Primero vamos a unir los bordes horizontales. Pongo el primer borde encima del fondo de esta manera y ahora vamos a unir los dos laterales. Enhebro el hilo y empiezo a coser con mucha paciencia y con cuidado. Hago un nudo para asegurar el hilo, pero no corto la hebra. Y ahora de la misma manera voy a coser el segundo borde horizontal.
Hago un nudo para asegurar el hilo, pero no corto el hilo porque luego lo voy a necesitar para unir los bordes. Ahora voy a coser los bordes verticales. Después de terminar de coser el borde con el fondo, ahora voy a unir dos bordes entre sí. Todas las puntadas hago en el exterior de la maleta, por eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Hago un nudo para asegurar el hilo y escondo el hilo y puedo cortarlo.
Ahora voy a unir los dos bordes en esta parte. Y ahora voy a coser el último borde.
Aquí tenemos como una cajita blandita. Y ahora vamos a coser el asa con los botones. Voy a enseñar cómo lo hago yo. Voy a poner los botones en los extremos del asa y con el hilo del botón voy a unir toda esta construcción con la maleta. Voy a coser el asa en la línea central del borde y voy a contar 3 puntos desde la derecha para colocar un botón aquí y 3 puntos desde la izquierda para colocar el otro botón. Voy a unir el primer botón con el extremo del asa. Y ahora busco 3 puntos desde la derecha en la línea central del borde y empiezo a coser. Enseño cómo lo hago yo, pero tú puedes encontrar tu manera de unir esas piezas si quieres. Lo más importante que esté bien fijado el botón y el extremo del asa.
Y ahora vamos a hacer lo mismo con el segundo botón y el segundo extremo del asa. Solo vamos a contar 3 puntos desde la izquierda. Y ahora nuestra maleta se ve de esta manera. Solo falta unir la tapa y hacer los ojales para los botones. Ahora vamos a cerrar la pieza uniéndola a la parte principal de la maleta y vamos a tejer alrededor de la tapa haciéndola más ancha. El primer punto y el último punto vamos a hacer en las esquinas. Para cerrar la pieza tomo las hebras exteriores de los puntos. El primer punto hago en esta esquinita, hago un punto enano pasando el hilo por todas esas lazadas que tengo en el ganchillo. Ahora voy a hacer 14 puntos enanos cerrando la pieza y uniéndola a esta parte del borde. Puedes contar los puntos hechos ya para controlar cómo vas y cuántos puntos te quedan. Hago el último punto en la esquinita entre dos bordes. Aquí en total tengo 16 puntos enanos. Ya podemos probar nuestra tapa, cómo se abre y cómo se cierra. Ahora alrededor de la tapa vamos a tejer puntos medio altos. La tapa tiene 9 vueltas, en cada vuelta tejo 2 puntos medio altos. Ahora enseño. Aquí está la primera vuelta, tejo un punto medio alto, y el segundo punto medio alto.
Ahora en el borde de la siguiente vuelta dejo otra vez un punto medio alto y 2. Y así tejo hasta la esquina haciendo 2 puntos medio altos en el borde de cada vuelta. Si no me gusta, si veo agujeros o algo feo, lo puedo deshacer y hacerlo de nuevo. En la esquina hago un punto medio alto extra y ahora tejemos puntos medio altos en cada punto. En mi caso son 16. Tejo hasta la esquinita. En la esquina hago un punto medio alto extra y ahora en los bordes de cada vuelta dejo 2 puntos medio altos.
Hago un punto enano en el punto de la unión de los bordes y volteo la tapa. Hago 2 cadenetas al aire que ahora vamos a saltar. También saltamos este punto enano y empezamos a tejer en este punto tomando la hebra delantera. Ahora tejemos puntos medio altos tomando la hebra delantera hasta la esquina, incluso el punto extra de la esquina. Ahora en esta parte tenemos que hacer ojales para los botones para poder abrocharlos. Después del punto extra tejo 3 puntos medio altos. Hago 3 cadenetas. Sin saltar puntos, en el punto siguiente sigo tejiendo puntos medio altos. En mi caso tejo 10 puntos medio altos. Hago el segundo ojal, 3 cadenetas y termino esta línea de puntos medio altos. Hago 3 puntos medio altos. Y ahora mismo podemos probar nuestros ojales, si funcionan bien y si están en los sitios correctos y corresponden a los botones. A mí me parece todo correcto, así que puedo seguir tejiendo. Solo falta terminar esta vuelta. Sigo tejiendo puntos medio altos tomando la hebra delantera de los puntos.
Para finalizar, hago un punto enano en la unión entre los bordes. Ya puedo cortar el hilo dejando una hebra y asegurarlo bien. Aquí tenemos nuestra maleta. Ya se puede poner cosas dentro y cerrarla para probar cómo funciona. A mí me gusta hacer las maletas blanditas, pero si quieres puedes experimentar. Puedes poner un trozo de cartón del tamaño adecuado dentro de cada pieza antes de cerrarla cosiendo. Muchas gracias por tejer conmigo.